¿Qué tal, chavos? Vamos a comenzar con la unidad 4 de la materia de resistencia de materiales, que corresponde al tema de flexión en vigas. El primer tema de la unidad se trata de los conceptos básicos sobre flexión pura y los esfuerzos que conlleva esta. Entonces, primeramente hay que entender qué es flexión pura. Para ello vamos a considerar un objeto AB en el cual está sometido en sus extremos por dos pares, uno M y uno M'. Entonces, ¿qué va a pasar cuando existe la flexión pura? Bueno, cuando en un elemento está sometido a pares iguales y opuestos, en este caso M y M', y que actúen en el mismo plano longitudinal, se dice que ese elemento está sujeto a flexión pura. Entonces, la característica de la flexión pura es de que sean pares, que sean iguales, es decir, la magnitud sea la misma, pero que tengan sentido contrario. Noten que en el extremo A tengo un par que es M', que es horario, y en el extremo B tengo un par que es M, pero que es antihorario. Se supone que M y M' tienen igual magnitud, sin embargo, tienen sentido contrario y aparte actúan en el mismo plano. Noten que en este objeto AB se va a producir una flexión pura. Pero ¿cómo va a ser esa flexión pura? Vean que estamos aplicando momentos en los extremos. Vuelvo a repetir, deben ser pares iguales, es decir, misma magnitud, pero con sentido contrario. ¿Qué va a pasar? En este objeto, hagan de cuenta que se va a doblar, ¿sí? En este sentido que tenemos aquí, en el A, que es horario, y en el B, que es antihorario, ¿qué va a pasar? Se va a doblar el elemento y va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar pandeado, así como lo vemos. O, dicho de mejor forma, va a ser cóncavo hacia arriba, es decir, que esta curva apunta hacia arriba. A esto se le llama concavidad, en este caso concavidad hacia arriba. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta concavidad pasa si tenemos en este caso un M' aquí, horario, y acá tenemos un M. ¿Sí? Es lo mismo, en este objeto tenemos M' o M, y vuelvo a repetir, sería lo mismo si tuviéramos de este lado un M y un M'. ¿Por qué digo que es lo mismo? Porque ya dijimos que son pares iguales, pero opuestos en sentido. Entonces, aquí se tendría una flexión pura con concavidad hacia arriba. Vamos a tener que considerar signos para la concavidad de esa flexión. Entonces, de entrada, si la concavidad es hacia arriba, es una flexión positiva. Si la concavidad es hacia abajo, es una flexión negativa. Más adelante vamos a ver momentos flexionantes en donde va a ser importante considerar estos signos que menciono. ¿Qué va a pasar? Noten que cuando yo tengo ese giro que tenemos aquí, tanto en el extremo A como en el extremo B, va a pasar lo que les digo. Entonces, vuelvo a dibujarlo como lo tenemos en el esquema. Este va a ser M', este va a ser M para colocarlo como está la figura. Y fíjense, como les dije, va a ser una flexión positiva o va a ser un momento flexionante positivo. Y si se fijan, de una manera más sencilla para explicar la flexión pura, es decir, que es cóncava hacia arriba, pero también podemos decir que es una carita feliz. Si se fijan, aquí se forma una carita feliz. ¿Qué quiere decir eso? Es concavidad hacia arriba y con ello tenemos un momento flexionante positivo. Sin embargo, ¿qué pasa si nosotros cambiamos estos momentos al sentido contrario? Es decir, que tengamos de esta manera el M' y de esta manera el M. ¿Sí? Es decir, horario en el extremo derecho
y antihorario en el extremo izquierdo. ¿Qué pasaría? Pasaría lo contrario aquí, entonces ahora sería cóncava hacia abajo. Y si es cóncava hacia abajo, también se puede decir, vean, una carita triste, ¿sí? Entonces, para entenderlo de mejor manera, podemos decir que cuando tenemos una carita sonriente, es un momento flexionante positivo. Y si tenemos una carita triste, es un momento flexionante negativo, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, vamos a usar esa convención de signos. Entonces, con ello ya sabemos, y lo voy a colocar aquí a la izquierda de nuevo, que a esto se le puede llamar momento flexionante o momento flector. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vuelvo a repetir, una carita feliz va a ser una flexión pura positiva o un momento flector positivo. Y si tenemos carita triste, va a ser un momento flector o flexionante negativo. Entonces, a partir de aquí, vamos a manejar esa convención. O si lo quieren ver de una manera más correcta, pues cóncava hacia arriba es positivo, cóncava hacia abajo, negativo. Entonces, que quede claro que la flexión pura es cuando un elemento está sometido a pares que tienen magnitud igual, pero sentido opuesto. ¿Y qué es lo que hacen en el objeto? Pues lo doblan, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces, un ejemplo muy característico de una flexión pura es cuando un atleta levanta pesas, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Vamos a considerar que un atleta levanta pesas. Entonces, como sabemos, en las pesas, en los extremos, están pesos que son iguales, ¿no? En este caso vamos a considerar que en los extremos tenemos pesos de 80 libras, ¿sí? Tanto en A como en B. Y sin embargo, aquí en C y D vamos a tener la reacción que provocan las manos del atleta al levantar esa pesa. Entonces, fíjense, tenemos en los extremos el peso de 80 libras, que son de las pesas, y tenemos la reacción que se provocan en las manos del atleta para poder levantarlo. ¿Por qué las reacciones van opuestas al peso? Porque si no fueran opuestas al peso, pues no podría levantar esa pesa, ¿no? Entonces tiene que ir en contra del peso de los extremos. Por lo tanto, si se fijan, aquí pasa un fenómeno que se llama par. ¿Por qué? Como yo les mencioné en clase, un par que es un giro provocado por dos fuerzas que tienen igual magnitud pero sentido contrario. ¿Y cómo se saca ese momento o ese momento par? Se obtiene multiplicando esa fuerza que es igual por la distancia que separa a esas dos fuerzas iguales pero que tienen sentido contrario. Entonces, si se fijan, podemos reducir esta pesa solamente al segmento CD, que es donde están las manos del atleta, y convertir este sistema de fuerzas en este extremo en un momento par. Y este mismo sistema que tenemos en el extremo derecho, convertirlo también a un momento par. Y ya les dije que un momento par es la multiplicación de esa fuerza que es igual en magnitud, pero que tiene sentido contrario, y multiplicado por la distancia que separa a esas fuerzas, ¿sí? Entonces, fíjense, yo tengo que mi fuerza es 80 libras. Por lo tanto, mi momento par sería 80 libras por la distancia que la separa, que sería 12 pulgadas. Y esto me daría 960 libras por pulgada. Y si se fijan, es lo mismo que tenemos aquí. ¿Cómo sé este giro? Fíjense que si esta va hacia abajo y esta va hacia arriba, ¿cómo va a ser el giro? Antihorario, tal como está aquí. Y en el extremo derecho, ¿qué va a pasar? Lo mismo, va a ser 80 por 12 también, es decir, 960 libras por pulgada, pero fíjense que el giro aquí va a ser horario, ¿sí? Esta va hacia arriba, esta va hacia abajo y va a girar horario, tal como está aquí. Entonces, podemos reducir estas pesas al segmento CD, pero aplicando ya los momentos pares en esos dos extremos mencionados y con el sentido que vemos.
Entonces, ¿qué va a pasar aquí? La barra va a sufrir una flexión que es cóncava hacia abajo. Entonces, al momento de aplicar yo estos pares, ¿qué va a pasar? Se va a hacer así, ¿no? Que ya dijimos que es cóncava hacia abajo o una carita triste. Ya quedamos en que esa carita triste, ¿qué es? Es una flexión negativa. O es decir, un momento flexionante negativo. ¿Sí? Ahora vamos a mostrar un ejemplo más. Sin embargo, ahora vamos a mostrar una prensa de acero en la cual vamos a suponer que en esta parte de aquí está apretando un bloque de madera. Vamos a suponer que está apretando un bloque de madera en ese punto. ¿Qué va a pasar? Se supone que al momento de apretar se van a producir fuerzas debido a ese objeto que está ahí hacia la prensa. Y esas fuerzas que tenemos ahí son las fuerzas debidas al objeto que está aquí, que es el que estamos suponiendo, hacia las pinzas que están aquí o hacia la prensa, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? En este caso vamos a suponer que esas fuerzas debidas al objeto que estamos apretando son de 150 libras. ¿Qué hay que hacer para poder observar que hay un par en este cuerpo? Fíjense, vamos a tener que considerar que hacemos un corte CC', que el corte está aquí punteado. Entonces vamos a partir esa prensa. ¿Qué va a pasar? Dibujamos el cuerpo libre a la derecha, este es el cuerpo libre, hicimos el corte y solo tomamos la parte superior de esta prensa. ¿Qué va a pasar? Aquí se va a concluir que si tenemos esta fuerza P', en este caso que es de 150 libras, para que haya equilibrio, aquí en este punto debe haber una fuerza de igual magnitud, pero con sentido contrario. Si esta va hacia arriba, aquí debería de haber una fuerza P hacia abajo con ese mismo valor. Y esta fuerza sería una fuerza interna. Esta es una fuerza externa, pero si partimos una estructura o un objeto, si lo partimos, ya estamos dando la entrada de las fuerzas internas. ¿Por qué? Porque estamos partiendo algo. Lo estamos partiendo, pero sabemos que ese objeto no está separado. Entonces lo partimos imaginariamente y ¿qué pasa? Se supone que aquí hay fuerzas internas. En este caso ya dije, es de la misma magnitud de esta P', pero con sentido contrario. Y si se fijan, al momento de hacer eso vamos a tener 2P con la misma magnitud, pero sentido contrario. ¿Y qué va a pasar? Se me va a generar un momento par. ¿De qué magnitud? Noten que aquí ese momento sería momento igual a la magnitud de esa fuerza, que son 150 libras, que multiplica la distancia que lo separa, que son 5 pulgadas. Y eso me da un valor de 750 libra pulgada. Y se fijan, es el mismo momento par que tenemos ahí. Ese es otro ejemplo más. Ya dijimos de un cuerpo AB, ya dijimos de las pesas y ahora una prensa. Pero, como les mencioné al inicio, esta unidad se trata de flexión en vigas. Entonces, ¿qué vamos a analizar en esta unidad? Vigas. ¿Qué es una viga? Es una estructura que soporta cargas. Cargas de manera perpendicular, así como lo muestra esta figura que está aquí. Esta es una viga. Entonces, ¿qué vamos a suponer? Vamos a suponer esa viga que está en voladizo, o que le podemos decir que está empotrada en el extremo B. Entonces, a partir de aquí, vamos a analizar bastantes vigas. Entonces, vamos a considerar este ejemplo de esta viga que está empotrada o en voladizo, empotrada en el punto B y soporta una carga en el extremo A que vale P. ¿Sí? Y vamos a realizar un corte, el corte C que vemos aquí, lo vamos a realizar que está a una distancia X de esa P, que es la carga que tenemos aplicada en el punto A. ¿Qué va a pasar? Al momento de partir va a pasar lo mismo que en esta prensa. Se va a generar una fuerza interna. Esta es una fuerza externa en esa viga y al momento de partir se va a generar una fuerza interna que ya dijimos que como solamente hay una carga aquí P que va hacia abajo,
Para que haya equilibrio debe haber una fuerza hacia arriba. ¿Por qué? Para que la sumatoria aquí de fuerzas en Y sea igual a 0 y que haya equilibrio, ¿no? Entonces, esta fuerza P' también se le suele llamar cortante. A esta P' se le suele llamar cortante, ¿sí? Esa P'. Y recuerden que es una fuerza interna. Esta es una fuerza externa. Esta es una fuerza interna. ¿Por qué? Porque hicimos un corte. Y a este momento ya dijimos que se le puede llamar momento flector o flexionante. Entonces fíjense, al momento de yo hacer ese corte y tener dos fuerzas que tienen la misma magnitud pero sentido contrario, ¿qué se me genera? Ese momento flector o flexionante que dibujamos aquí. Esta parte de momento flector o flexionante y cortante lo vamos a ver más adelante al momento de hacer diagramas de cortante y diagramas del momento flexionante en diferentes vigas. Lo menciono aquí de manera parcial porque más adelante lo vamos a ver con más precisión. Entonces, estos son los conceptos básicos de flexión pura, pero antes de terminar debemos ver cómo se comporta un elemento simétrico sometido a flexión pura. Primeramente hay que definir qué es un elemento simétrico. ¿Un elemento simétrico qué es? Bueno, que si trazamos un eje de simetría, de la parte izquierda vamos a tener lo mismo que de la parte derecha. O si trazamos un eje de manera horizontal, lo de arriba va a ser igual que lo de abajo. Eso es un elemento simétrico. Vamos a considerar aquí un elemento simétrico AB que está sometido a pares iguales y opuestos en sus extremos, que son M' y M, ¿sí? Que actúan en el mismo plano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar otro corte, un corte a través del elemento AB en algún punto arbitrario C, que en este caso lo tenemos aquí. Vamos a realizar un corte en ese punto C. Las condiciones de equilibrio de la porción AC, que es la que vamos a partir, requieren que las fuerzas internas en la sección sean equivalentes al par M. ¿A qué me refiero? Si partimos nos va a quedar esta parte AC, pero fíjense, si yo parto aquí, aquí yo tengo un M' que es horario. Para que haya equilibrio tanto en momentos, recuerden que equilibrio son sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. En este caso nos importa la sumatoria de momentos. Si yo parto aquí este objeto, me va a quedar solamente AC, pero si yo tengo un momento aquí, que es M' en el extremo A, que es horario, para que haya equilibrio en el extremo C, debe haber un M que sea antihorario. Entonces, ¿qué pasa? Si se fijan, partimos aquí, pero solamente desplazamos este momento con valor M del extremo B al extremo C. ¿Por qué? Para que haya equilibrio. Si se fijan, aquí la sumatoria de momentos es menos M' más M, ¿qué me da? Si tienen la misma magnitud, me da 0. Por lo tanto, se cumple. Recuerden que ese M y M' le llamamos momento flector. Entonces, ahora, ¿qué hay que considerar para analizar cómo se comporta ese elemento simétrico sometido a flexión pura? Bueno, recuerden que en estática, la estática que hemos aplicado en nuestras unidades 1, 2 y 3, habíamos visto que la convención que usábamos para momentos, ¿cuál era? Decíamos que un signo positivo se asignará a un momento cuando el elemento se flexione, como ya mencioné. Recuerden, voy a volver a repetir. Si tenemos una flexión que sea cóncava hacia arriba o carita feliz, va a ser positiva. Si tenemos una que es cóncava hacia abajo o carita triste, va a ser negativa. Vamos a tomar en flexión pura esta convención. Y lo que les mencionaba ahorita, sabemos que si solamente estamos hablando de un momento, en la parte de estática dijimos que un momento antihorario, que es así,
sería positivo. Y un horario, que sería así, sería un negativo, ¿sí? Recuerden, si es horario, sería negativo. Pero ojo, esto es cuando estamos analizando solo un momento. Aquí estamos analizando ya un par, pero aplicado en un extremo y otro par en otro extremo. Recuerden que deben de ser de la misma magnitud, pero sentido contrario. Entonces recuerden, no se vayan a confundir, esto es en estática. Pero cuando hablamos de flexión, cuando es cóncava hacia arriba o carita feliz, positiva. Cuando es cóncava hacia abajo o carita triste, es negativa. Entonces, ahora hay que obtener cómo se comportan los esfuerzos en este elemento simétrico debido a flexión pura. Entonces, vamos a seguir considerando esa sección que partimos, pero ahora vamos a considerar que hay un esfuerzo normal que le vamos a denotar, como ya hemos visto en la unidad 1, que es sigma x. Ese sigma x va a ser un esfuerzo normal que va a estar aplicado en este punto que tenemos aquí, y va a haber esfuerzos cortantes que va a ser un tau xz y un tau xy. Recuerden que tau era esfuerzo cortante. ¿Qué significaba la segunda letra? Recuerden que la segunda letra era hacia qué eje iba ese esfuerzo cortante. Vean que aquí es z, la flechita va en el eje z. Vean que aquí la segunda letra es y, la flecha va en el eje y. ¿Qué era la primera letra? Recuerden que era la cara en la cual se cortaba ese esfuerzo cortante. ¿A qué me refiero? Recuerden, esta cara que tenemos aquí es cortada ¿por qué eje? Por este eje X. Si se fijan, si prolongamos este eje X va a cortar esta cara que tenemos aquí, que es la que estamos analizando. Por eso ese X. Ese X es porque el eje X corta esa cara que estamos analizando, y la segunda letra recuerden que es en el eje en el que va ese esfuerzo cortante. Entonces vamos a tener un esfuerzo normal y dos esfuerzos cortantes. ¿Y por qué están multiplicados por un diferencial de área? Esta es área. Están multiplicados por eso porque estamos sobre un área que no conocemos su valor. Entonces ya tenemos que integrar aquí un diferencial de área. Pero, ¿por qué se multiplica por el área? Recuerden que un esfuerzo normal era ¿qué? Fuerza entre área. Y un esfuerzo cortante, ¿qué era? Era una fuerza también entre un área. Pero si se fijan, estos esfuerzos están denotados en fuerzas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo despejo fuerza? Me va a salir que es un esfuerzo normal por área. Y si yo despejo la fuerza en un esfuerzo cortante, también me va a quedar, pero ahora esfuerzo cortante o tau por área. Si se fijan, aquí estamos multiplicando esos esfuerzos por el diferencial de área. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fuerzas. Estamos convirtiendo aquí las fuerzas, ¿sí? Entonces, eso que tenemos ahí es lo mismo que está ahí arriba. ¿Qué va a pasar aquí? Un esfuerzo, pero en X por diferencial de área. Y luego los esfuerzos cortantes va a ser ese esfuerzo cortante por un diferencial de área. Entonces, de ahí viene esa multiplicación. Estamos manejando fuerzas en esta cara de ese elemento que ya habíamos mencionado. Entonces, ¿qué hay que considerar aquí? Algo importante. Recuerden que ya sabemos que un momento se obtiene multiplicando la fuerza por la distancia. Esta va a ser nuestras fuerzas dadas por los esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. ¿Qué nos va a faltar? Una distancia para sacar ¿qué? Momentos en X, Y, Z. Que ahorita vamos a deducir esa parte de esas ecuaciones para momentos sobre el eje X, Y, Z, y vamos a decir en qué consiste cada uno de ellos. Sin embargo, ya denotamos esos esfuerzos normales y cortantes, y hay que suponer algo. Se va a expresar que el sistema de fuerzas que tenemos aquí, porque ya dijimos que son fuerzas denotadas en términos de esfuerzos, pero son fuerzas. Vamos a decir que todo ese sistema de fuerzas internas, ¿por qué internas? Porque recuerden que cortamos ese elemento simétrico y por lo tanto estamos hablando de fuerzas internas. Todas esas fuerzas internas ejercidas sobre esa sección van a ser equivalentes a este momento par que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque aquí alguno de estos esfuerzos me va a generar un momento. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el que me va a generar momento?
Bueno, va a ser mi esfuerzo normal. ¿Por qué? Porque es el que es perpendicular a esa cara que estamos analizando. Si es perpendicular, es la única que me va a generar un par que tenemos aquí, ¿sí? Este esfuerzo en X es el que me va a hacer que gire de esta manera, que si vemos, este giro o momento par M gira alrededor del eje Z, véanlo, alrededor del eje Z gira, aquí está girando, en un sentido antihorario, como vemos en la figura. Entonces, ¿cómo voy a plantear esas ecuaciones que les dije tanto de X, Y y Z? Hay que notar que si se fijan, como ya mencioné, solamente hay un momento par en el eje Z, que ya vimos que está girando en el eje Z. ¿Hay momento en el eje X? No. ¿Hay momento en el eje Y? No. ¿Por qué? Porque no hay momentos pares girando a través del eje X o del eje Y. Solamente hay un momento par girando alrededor del eje Z. ¿Cómo vamos a obtener esas ecuaciones que les dije? Si se fijan, no va a haber un momento en X, por lo tanto, habrá que igualar esa componente en X igual a 0. En Y no va a haber momento, por lo tanto, tendremos que igualar esa ecuación igual a 0. Y en donde sí va a haber momento, lo vamos a igualar a momento. ¿Por qué? Yo lo que voy a aplicar es esta ecuación de momento igual a fuerza por distancia. Si voy a aplicar esta ecuación que tenemos aquí, ¿qué va a pasar? Vuelvo a repetir, habrá un momento en el eje Z, pero no lo va a haber en el eje X y en el eje Y porque no hay pares girando en esos ejes. Entonces, ¿qué tengo que aplicar yo? Esa ecuación de momento igual a fuerza por distancia, donde las fuerzas vienen dadas por estos esfuerzos, tanto los normales como los cortantes. Entonces, lo primero que es analizar mi componente en X. Le voy a colocar componente en X. Es lo primero. ¿Y cómo va a quedar mi componente en X? Noten que mi esfuerzo normal en X es el que me genera momento. Y noten que voy a empezar a utilizar integrales. ¿Por qué? Porque tengo diferenciales de área. Noten que no hay distancia. Si quiero obtener un momento debido a este esfuerzo, en el eje X no hay. Entonces, la integral me va a quedar de la siguiente manera. Va a ser integral de ese esfuerzo normal en X por diferencial de área. Y eso tendrá que ser igual a 0 porque no hay momentos. Pero eso es en X. ¿Por qué? Porque está aplicado en X. Si se fijan, ¿hay distancia en X? No. Noten en la figura que sí hay unas distancias que nos marcan Z y Y, pero esos se van a aplicar para obtener momentos alrededor del eje Y y momentos alrededor del eje Z. Que ya sabemos que los momentos en Y van a ser igual a 0 y en Z sí va a haber un momento que va a tener valor de M. Entonces, que quede claro esto, no pongo distancias aquí, aquí yo tendré una fuerza, si se fijan tengo una fuerza, no la multiplico por distancia porque si se fijan no hay distancias en el eje X, y como no hay distancias en el eje X no hay que multiplicar, pero sabemos que eso va a ser igual a 0, recuerden que es una integral porque tenemos aquí una diferencial de área, pero ¿cómo tengo que colocar en el eje Y ahora? No le puedo poner componente en X. ¿Por qué? Porque ahora sí tengo que analizar momentos. ¿Por qué? Porque si hay distancia. ¿Sí? Si estoy analizando alrededor del eje Y, sí va a haber distancia. Entonces voy a colocar momentos alrededor del eje Y. Momentos alrededor del eje Y. Entonces ahora vamos a analizar ese eje Y. ¿Qué va a pasar en ese eje Y y qué distancias vamos a usar? Si se fijan, si yo quiero sacar un momento en el eje Y, ¿qué va a pasar? Voy a tener ese esfuerzo de X multiplicado por ¿qué? Si yo quiero que gire en Y, ¿cuál de las dos necesito? ¿Necesito una distancia en Y o en Z? Porque son las únicas distancias que tenemos. Vean que necesito una distancia en Z. ¿Por qué? Recuerden, como en la ley de Hooke generalizada que vimos en la unidad número 2, que decíamos que si yo tengo un momento en X,
necesito que las otras dos variables con los otros dos ejes. Si quiero un momento en X, necesito ya sea una fuerza en Y y una distancia en Z. ¿Sí? Es decir, los otros dos ejes que me quedan. Si yo quiero un momento en Y, necesito, por ejemplo, una fuerza en X y una distancia en Z. ¿Sí? Si quiero una en Y. Si quiero una en Z, ¿qué me queda? XY. A eso me refiero, a que si yo quiero un momento en X, necesito variables en Y y en Z. Si yo quiero una en Y, necesito X y Z. Y si yo quiero una en Z, necesito X y Y. Si yo estoy analizando momentos alrededor del eje Y, necesito variables en qué eje? En X y en Z. Pero vean que aquí mi componente en X, que es la fuerza, va a ser sigma X diferencial de área. Por lo tanto, esta va a ser mi fuerza. Si ya tengo esa fuerza en X, necesito una distancia en ¿qué? En Z, ¿no? Entonces, ahora va a ser una integral de la multiplicación de Z, que es esta distancia, por la fuerza, que la fuerza aquí es sigma X diferencial de área. Y como no tengo momentos en el eje Y, va a ser igual a ¿qué? A 0. Y ahí tengo la segunda ecuación. Me falta la última en donde sí hay momento. Y le voy a colocar momentos alrededor del eje Z. Momentos alrededor del eje Z. Entonces, volviendo a lo que ya mencioné, ¿qué voy a tener ahora? Si estoy en el eje Z, voy a tener que necesitar la fuerza en X, que es esta, y ahora la distancia en Y, que está marcada aquí. Pero fíjense que ahora sí voy a tener un momento. Aquí sí hay que considerar signos porque hay momentos. Si yo tengo aquí mi fuerza debido a este esfuerzo normal, ¿cómo me va a girar respecto al eje Z? Noten que si esta está jalando hacia acá, está jalando hacia la derecha, ¿cómo me va a girar? Va a ser un giro horario. Y recuerden que en la parte estática vimos que este sentido horario que es negativo. Lo acabo de explicar hace unos momentos. Va a ser negativo, por lo tanto, en esa integral habrá que meter que ese giro es negativo. ¿Por qué? Porque me está girando horario este esfuerzo respecto a este eje Z. Entonces va a ser integral de menos la distancia dijimos que era Y, por lo tanto le ponemos y ahora ponemos la componente de esa fuerza que es debido al esfuerzo normal multiplicado por la diferencial del área. Entonces va a ser menos Y multiplicado por ese esfuerzo normal en X por la diferencial de área, y eso es igual no a 0. ¿Por qué? Porque fíjense que hay un momento y gira antihorario, por lo tanto va a ser igual a M. Y si se fijan, con esto ya tendríamos esas tres ecuaciones para cada uno de los ejes en un elemento simétrico que está sometido a flexión pura. Entonces, recordemos que en la unidad 1 vimos esfuerzos, ya vimos en la unidad 1 esfuerzos, en la 2 vimos deformaciones y en la unidad pasada, que fue la 3, vimos torsión. Ahora en esta unidad vamos a ver pura flexión en vigas. Recuerden, estas van a ser las ecuaciones para un elemento simétrico que está sometido a flexión pura. En el siguiente video vamos a ver el tema de deformación más a fondo, en deformación en este elemento simétrico que también está sometido a flexión pura. Entonces, recordando y que les quede claro que es importante saber aquí qué es flexión pura. ¿Qué es flexión pura? ¿Cuál va a ser mi positivo? Ya dijimos, carita feliz. ¿Cuál va a ser mi flexión negativa? Carita triste. ¿Sí? Hay que recordar eso, qué es un elemento simétrico y los esfuerzos que conlleva esa flexión pura en ese elemento simétrico que acabamos de analizar. Eso debe quedar claro para poder continuar con el tema de deformaciones.